esto. No sé si estoy compartiendo o no estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo. Voy a empezar a compartir la pantalla. Vale. Chimpún, chimpún, chimpún. Vale. El último día nos quedamos empezando ya el movimiento circular uniforme. En el caso del movimiento circular, la trayectoria del objeto, ya dije, es una circunferencia, da vueltas, que parece una perogrullada, es así. Y entonces resulta útil definir un nuevo grupo de magnitudes, que es lo que llamamos magnitudes angulares, porque bueno, resulta práctico en este caso, pues en vez de hablar de espacio recorrido, que sería el espacio recorrido a lo largo de la trayectoria, a lo largo de la circunferencia, resulta práctico hablar, en vez de espacio, hablar de ángulo. El ángulo que barre el radio, bueno, el radio vector, porque en realidad esto tendría que ser un vector, que va desde el centro de la circunferencia hasta el punto en el que se encuentra el objeto. Si el objeto se está moviendo, el radio va describiendo cada vez un ángulo distinto con respecto al eje horizontal, que es el sistema que normalmente se toma de referencia para medir ángulos. Como incomodidad, entre comillas, que vamos a trabajar con radianes, no vamos a trabajar con grados. Pero sé de buena tinta que sabéis lo que son los radianes y que sabéis pasar de grados a radianes y que sabéis que una circunferencia son 2 pi radianes, ¿vale? El otro día me quedé al final, estaba explicándoos el tema de qué es un radián. Porque muchas veces nos dicen, no, una circunferencia son 2 pi radianes y tal, pero no nos dicen qué es un radián. Si yo cojo un quesito de una circunferencia, porque se llama un sector circular, y lo cojo de tal manera que la longitud de este arco coincida con el radio, entonces este ángulo, eso es un radián. Esa es la definición de un radián. Si os acordáis de la fórmula de la longitud de la circunferencia, no sé por qué esto está en rojo, si os acordáis de la fórmula de la longitud de la circunferencia era 2πr. ¿Esto qué significa? Que en una circunferencia entera hay 2pi arcos que valen lo mismo que el radio. Luego una circunferencia entera son 2pi radianes. Si ya a partir de ese dato de 2pi radianes, estos son 2pi radianes, pues la mitad será pi. Y la mitad de pi, que es 90, será pi medios. Y 3 veces 90, que es 270, será 3 pi medios. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con radianes. Tened en cuenta ese pequeño dato, entre comillas. Vale, entonces definimos velocidad angular como ángulo barrido partido por el tiempo. Igual que definíamos la velocidad lineal como espacio partido por tiempo, bueno, en este caso vamos a hablar de ángulo en vez de espacio. Ángulo final menos ángulo inicial partido por tiempo. Eso sería la velocidad angular. Es una letra omega que es como una W pero redondita. ¿Vale? No tiene los picos de la W. Entonces, las ecuaciones del movimiento circular uniforme al final son muy sencillas porque ecuaciones del movimiento circular uniforme. La velocidad angular es constante porque es uniforme y entonces el ángulo es igual al ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo. Ya está. Esta velocidad angular se mide en radianes por segundo y este ángulo se mide en radianes. Como particularidad, con respecto a las ecuaciones, son las mismas que las del movimiento rectilíneo. No hay diferencia, es exactamente igual. En el movimiento rectilíneo tenía espacio es igual a espacio inicial más velocidad por el tiempo. Cambia la magnitud lineal por la magnitud angular. ¿Vale? Como particularidad, en el caso del movimiento circular, como el objeto que se está moviendo pasa repetidas veces por el mismo punto, da vueltas y da vueltas y da vueltas y pasa repetidas veces por el mismo punto, aparecen dos magnitudes que no existen en los movimientos rectilíneos, pero que sí están en los movimientos circulares. Una de ellas es el periodo. Periodo se representa con la letra mayúscula T y es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta. Oh, espera un segundo, voy a ponerme esto. Ahí. Es el tiempo que tarda el móvil
Cuando digo móvil me refiero a objeto que se mueve, no al teléfono. En dar una vuelta. Una vuelta completa. Eso es una perogrullada, porque si es una vuelta, no es ni media, ni 3/4, ni nada. Entonces, decir que es completa es una perogrullada. Evidentemente es una unidad de tiempo. Entonces, en el sistema internacional, ¿en qué se mide? En segundos. Se puede medir en minutos, en horas y tal, pero la unidad del sistema internacional es el segundo, ¿vale? Y aparece otra magnitud que no aparece en los movimientos rectilíneos, que es la frecuencia. Frecuencia que se representa con la letra minúscula F. La frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo. En la unidad de tiempo. Y en el sistema internacional se mide en hercios. Hercios. Habéis oído, seguro que habéis oído la radio en el 94.3 megahercios de la frecuencia no sé cuántos y tal y patatín. Bueno, pues un hercio es lo mismo que dar una vuelta en un segundo. 2 hercios son 2 vueltas en un segundo. 3 hercios, 3 vueltas en un segundo. 4 hercios, 4 vueltas en un segundo, ¿vale? Esa es lo que se llama frecuencia, número de vueltas que da en la unidad de tiempo. Se podría medir también en minutos. De hecho, se utilizan mucho las revoluciones por minuto. Es una unidad de frecuencia realmente. Revoluciones por minuto son número de vueltas que da en un minuto. Los discos de vinilo, por ejemplo, los grandes giran a 33 revoluciones por minuto. Los pequeñitos, los singles, giraban a 45 revoluciones por minuto. ¿Vale? ¿Qué relación existe entre estas dos magnitudes? Pues que una es la inversa de la otra. Es decir, la frecuencia es el inverso del periodo. Porque si tardo 2 segundos en dar una vuelta, ¿cuántas vueltas doy en 2 segundos? Pues 1 partido por 2. Que es lo que tardo en dar una. ¿Vale? De hecho, por eso la frecuencia también se puede medir en segundos a la -1. Normalmente, o yo habitualmente utilizaré siempre el hercio, pero también se puede medir en segundos a la -1. 1 partido por segundo. ¿Vale? ¿Y qué relación existe entre frecuencia, periodo y tal y la velocidad angular? Pues muy sencilla. Si velocidad angular es el ángulo partido por el tiempo, ¿qué ángulo corresponde a una vuelta? En radianes. 2pi. ¿Y cuánto es el tiempo que se tarda en dar una vuelta? Precisamente el periodo. Entonces, velocidad angular es igual a 2pi partido por el periodo y como la frecuencia es el inverso del periodo, es lo mismo que decir 2pi por la frecuencia. Entonces, de esta manera, yo puedo describir un movimiento circular mediante su periodo o mediante su frecuencia y puedo, a partir de ahí, obtener inmediatamente la velocidad angular y una vez que tengo la velocidad angular ya tengo la ecuación del movimiento. Ya puedo decir, ángulo es igual a ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo. ¿Vale? Y luego, ¿cuál es la gracia de trabajar con radianes y con radianes por segundo en vez de trabajar con grados, que estamos muy acostumbrados a trabajar con grados sexagesimales, es decir, grados por segundo y cosas de estas? Bueno, pues la gracia precisamente radica en que al trabajar con magnitudes angulares en radianes, etcétera, etcétera, existe una manera de relacionar directamente la magnitud angular con su correspondiente magnitud lineal. Es decir, magnitud angular. Angular, no angular. Magnitud angular. Magnitud lineal. ¿Vale? La magnitud angular, el ángulo. ¿Cuál es la magnitud lineal equivalente? El espacio recorrido. Lo poníamos siempre con la X porque hacíamos los movimientos en el eje X. Esa es la magnitud lineal equivalente. Podéis decir también espacio. ¿Vale? ¿Qué relación hay entre una y otra? Bueno, pues el espacio o el espacio recorrido o la distancia recorrida o vamos a poner espacio, es igual a ángulo por el radio.
Siempre que esto esté en radianes. Siempre que esté en radianes. Si no, no me vale esa relación. Pero si yo lo expreso en radianes, un ángulo de 30 radianes, pues en una circunferencia de 1 metro son 30 metros. Un ángulo de no sé cuántos radianes, entonces el espacio recorrido o la distancia recorrida es igual al ángulo multiplicado por el radio, siempre y cuando ese ángulo esté expresado en radianes, ¿vale? Voy a poner... No, esto está así. Pues voy a hacer esto. En vez de poner... Para no confundir, voy a decir... Espacio. El espacio recorrido, ¿vale? ¿Cuál es la otra magnitud angular con la que trabajamos? La velocidad angular. ¿Cuál es la magnitud lineal equivalente? La velocidad lineal. ¿Cuál es la relación entre ellas? Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Es decir, una velocidad angular de 3 radianes por segundo en una circunferencia de un radio equivale a una velocidad lineal de los puntos del borde de la circunferencia de 3 metros por segundo. ¿Vale? Y esa es la gracia precisamente de trabajar con magnitudes con radianes, que yo puedo relacionar directamente la magnitud angular y la magnitud lineal a través del radio, siempre a través del radio. Y por último, porque voy a hablaros toda la teoría y nos podemos hacer ejercicios para que veáis cómo es muy fácil esto. Por último, fijaos que cuando el objeto se encuentra aquí, la velocidad lineal es tangente a la trayectoria, es este vector verde. Cuando el objeto se encuentra aquí, su velocidad lineal será tangente a la trayectoria, en este caso, pues será esta. Vamos a... La velocidad lineal será esta. ¿Ha cambiado la velocidad? Aunque sea 5 metros por segundo. ¿Ha cambiado la velocidad? Sí. Porque ha cambiado de dirección. Eso significa que sí o sí, aunque la velocidad sea constante, de hecho estamos hablando de movimiento circular uniforme, aunque la velocidad lineal sea constante, aunque la velocidad angular sea constante, sí o sí hay aceleración. Y esta aceleración es la aceleración centrípeta. Es la que provoca el movimiento circular. Si no, no habría movimiento circular. ¿Vale? Bueno, pues esa aceleración que existe sí o sí siempre es la aceleración centrípeta o normal. Aceleración normal o centrípeta. Esa aceleración centrípeta es igual a v cuadrado partido por r. Velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. O, si me fijo en esta relación, como la velocidad lineal es velocidad angular por el radio, esto sería omega cuadrado radio al cuadrado partido por el radio, que es omega cuadrado por r. Cualquiera de las dos me vale. Cualquiera de las dos me vale. Como veis, depende de la velocidad angular o de la velocidad lineal y del radio, depende de los dos. Cuanto más pequeño es el radio, menor velocidad, menor aceleración centrípeta. Cuanto mayor es el radio, es que, claro, depende si me estoy hablando de velocidad angular o de velocidad lineal. Bueno, para la misma velocidad lineal, cuanto mayor es el radio, menor la aceleración centrípeta. Para la misma velocidad lineal, que es, yo creo que el concepto que mejor entendemos. Vale, visto todo esto, vamos a ver cómo se aplica prácticamente, porque por aquí hay mucha teoría, pero vamos a ver cómo se aplica rápidamente. Vamos a imaginar un disco de vinilo. Disco de vinilo. Gira a 33 revoluciones por minuto y su radio es de 15 centímetros. ¿Vale? Calcular. 2 puntos. Velocidad angular. Periodo y frecuencia. Velocidad angular, periodo y frecuencia.
velocidad lineal y aceleración centrípeta en los siguientes casos. Dos puntos. Uno, en el borde. Y dos, a 10 centímetros del centro. ¿Vale? La situación es la siguiente. Tengo un disco de vinilo. Este es el disco de vinilo que tiene un radio de 30 centímetros. 15 centímetros, perdón, son 30 centímetros en diámetro. ¿He puesto 15 o he puesto 30? 15 centímetros, ¿vale? El radio es de 15 centímetros, que gira a 33 revoluciones por minuto. Se suele poner así. 33 revoluciones por minuto. Y me preguntan, primero, ¿cuál es su velocidad angular? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Y cuál es su periodo? Bueno, pues para calcular la velocidad angular... Ay, madre mía. Para calcular la velocidad angular, os vamos a hacer un cambio de unidades que sí que os conviene conocer porque es muy habitual. De revoluciones por minuto a radianes por segundo es muy habitual. ¿Cómo hacemos este cambio de unidades? 33 revoluciones por minuto significa que da 33 vueltas en un minuto. Esos son 33 revoluciones por minuto, ¿verdad? Vale, voy a pasar las vueltas a radianes. ¿Cuántos radianes tiene una vuelta? 2pi radianes, una vuelta. 2pi radianes son una vuelta. Y ahora tengo que pasar los minutos a segundos. Un minuto son 60 segundos. Y fijaos, las vueltas con las vueltas se me van. Los minutos con los... Ya. Le he dado al botón que no debía. Vale, vale. Los minutos... ¡Ah! Copeta. Vaya por Dios, hombre, ya. Nada, no hay manera. Ya. Los minutos, esto aquí, decía, los minutos, con los minutos se me van y me quedan radianes por segundo. Con lo cual, la velocidad angular será entonces de 33 por 2pi partido por 60. Es muy común en el caso de movimientos circulares y cosas de estas, dejar la velocidad angular expresada como múltiplo de pi. 33 dividido por 60. En este caso, eso se quedaría más o menos como 11 partido por 20 pi. Radianes por segundo. En este caso, bueno, no vamos a tener ninguna ventaja. Ahora veréis para qué sirve o por qué hay veces que viene bien ponerlo de esta manera. Si lo queréis hacer, lo hacéis con la calculadora. Esto lo multiplicáis por pi y sale 1,73. 1,73 radianes por segundo, ¿vale? En un ejercicio de un examen, a mí me da igual esto que esto. Me da exactamente igual, ¿vale? Si lo ponéis como múltiplo de pi, no tengo ningún inconveniente. Si lo hacéis con la calculadora, multiplicáis por pi y sale 1,73, tampoco tengo ningún inconveniente. ¿Cuál es la utilidad, entre comillas? Porque hay veces que es útil y hay veces que no. ¿Cuál es la utilidad de expresarlo de esta manera? Pues mira, si yo ahora ya tengo que la velocidad angular es 11pi partido por 20 radianes por segundo, ¿cómo calculo el periodo? El periodo es 2pi partido por omega.
recordad, omega es 2pi partido por el periodo, entonces el periodo es 2pi partido por omega. Si yo hago esto, entonces esto sería igual a 2pi dividido por 11pi partido por 20. Y pi se me va y me queda 2 por 20 partido por 11. 40 dividido por 11 sale 3,63 segundos. 3,63 segundos. ¿Vale? Y ahora, la frecuencia. Pues el inverso del periodo. Puedo hacer como 11 partido por 40 o 1 partido por 3,63, que para eso tenemos calculadora. Y sale 0,275 hercios. 0,275 hercios. Esta es la frecuencia. Pues ya tengo el primer apartado. Velocidad angular, 11pi partido por 20 radianes o 1,73 radianes por segundo. ¿Vale? Me da igual. No hay ningún problema. De cualquiera de las dos maneras me vale. Periodo, 2pi partido por omega. En este caso, 40 partido por 11, 3,63 segundos. Frecuencia, inverso del periodo, 0,275 hercios. Apartado B, velocidad lineal y aceleración centrípeta en el borde y a 10 centímetros del borde. Profesor, una pregunta. Dime. Aquí, cuando has hecho 2pi dividido entre 11pi partido de 20, el pi Sí. lo quitas, ¿no? El pi lo quito, claro. O sea que... Este 20 que está aquí abajo, pasa arriba y por eso es 2 por 20 partido por 11. Ah, entonces quitas el pi, vale. Claro. Esa es la ventaja, entre comillas, que muchas veces tampoco merece casi la pena, ¿no? Pero bueno, la ventaja, entre comillas, de expresar la velocidad angular como múltiplo de pi. Hombre, hay veces que me salen velocidades angulares de 3pi radianes por segundo. Entonces, pues resulta mucho más cómodo. Pero que me da igual que lo expreséis así o así. Me da exactamente igual. Porque luego con la calculadora vais a hacer lo mismo. O sea, habrá diferencias pues, en cuanto a los redondeos, etcétera, 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 pero tampoco van a ningún lado. O sea, que eso me da a mí exactamente igual. Lo podéis hacer como queráis. Acordaos siempre sí, eso sí, de poner las unidades. ¿Vale? Porque eso sí que penalizo. Si no ponéis las unidades, os quito 0,25 puntos cada que me las ponéis. Para que os acostumbréis. Vale, eso es la frecuencia, velocidad angular, tengo el periodo, tengo todo. Bueno, yo no tengo el periodo, evidentemente. Copio este, me lo traigo para abajo. Es un chiste malo, pero bueno. Vale. Ahora me preguntan, imaginamos un punto que está en el borde y me preguntan cuánto vale su velocidad. Pues podemos suponer que se está moviendo hacia abajo, la velocidad sería esta. Me preguntan cuánto vale la velocidad de un punto situado en el borde y de un punto situado a 10 centímetros del centro, es decir, de un punto situado aquí. ¿Vale? Primero, ¿qué os dice vuestra intuición? ¿En cuál de los dos casos la velocidad lineal va a ser mayor? Esto sería un punto que describe esta trayectoria. Taca, 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 taca. ¿En cuál de los dos casos la velocidad va a ser mayor? La velocidad lineal. Si nosotros nos ponemos aquí, 3 personas en línea. Yo me pongo aquí, otro se pone aquí y otro se pone la otra mano para allá. Y yo voy girando. Y tenéis que seguir migrando. ¿Quién tiene que ir más rápido? ¿El que está más lejos o el que está más cerca? El que está más lejos. Tiene que ir corriendo a toda velocidad. ¿Vale? Entonces, el punto que está en el borde, el punto que está aquí, tiene una velocidad lineal mayor que el punto que está aquí. Entonces, aquí la velocidad lineal la voy a dibujar un poquito más pequeña. ¿Vale? Esta será una velocidad lineal en el borde y esta será la velocidad lineal en un punto situado a 10 centímetros del centro. ¿Cuál es esa velocidad en cada caso?
vamos a poner la velocidad en el borde, es velocidad angular por el radio. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. En este caso, la velocidad angular 1,73, en este caso me interesa más tenerlo expresado como número, 1,73 y el radio 0,15 metros. 1,73 por 0,15, 1,73 por 0,15, 0,2595, 0,26, vamos a redondear a 0,26 metros por segundo. ¿Cuál será la velocidad a 10 centímetros? Pues omega por R, la velocidad angular es la misma, porque los dos puntos dan una vuelta, tardan lo mismo en dar una vuelta, ¿verdad? Los dos puntos tardan lo mismo en dar una vuelta, el disco no se deforma, el disco gira todo el disco, ¿no? Entonces la velocidad angular es la misma, 1,73, pero en este caso por 0,1. Y esto es 0,173 metros por segundo. Del punto que está a 10 centímetros. ¿Cuánto vale en cada caso la aceleración centrípeta? Lo primero, la aceleración centrípeta, aunque no os la he dibujado, en este caso la aceleración centrípeta va hacia adentro. Y en este caso la aceleración centrípeta va hacia adentro también. En este caso, además, lo voy a hacer más grande. La aceleración centrípeta es más grande. Van hacia adentro. Las aceleraciones centrípetas siempre van hacia el centro, siempre. ¿Cuánto vale en cada caso? Pues la aceleración centrípeta en el borde, que aproveche. Que ha tenido aquí un accidente gastronómico. La aceleración centrípeta en el borde es v cuadrado partido por r, venga, por favor, o omega cuadrado por r. Pues lo hago directamente 1,73 al cuadrado por 0,15. Vale. Vale. Silencio, por favor. ¿Sigo? Gracias. 1,73 al cuadrado por 0,15, 0,45, 0,45 metros partido por segundo al cuadrado, es una aceleración, ¿vale? Y en el caso de un punto situado a 10 centímetros, también sería v cuadrado partido por r u omega cuadrado por r, voy a poner aquí r', porque no es el mismo radio, lógicamente, entonces sería 1,73 al cuadrado por 0,1. Es 0,299, 0,3. 1,73 al cuadrado. Vale. 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Fijaos que aquí, mientras que la velocidad angular es la misma, en cualquier punto del disco la velocidad angular es la misma, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta no, porque esa depende del radio, depende de en qué punto me encuentre. Una curiosidad. Bueno, no lo voy a poner aquí, lo vamos a hacer con otro ejemplo. Imaginaos ahora una bicicleta. Bicicleta que se mueve ¿a qué velocidad puede ir una bicicleta, más o menos? A la 25 por hora. 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. ¿Cuánto mide la rueda?
¿El diámetro de la rueda cuál es? 80 centímetros. No, mucho, ¿verdad? 80 centímetros igual es mucho. Venga, es igual, venga. El radio de las ruedas es de 40 centímetros. ¿Vale? El radio de la rueda, una bicicleta. Bicicleta, a ver, así, así, así. Los pedales. El cuadro de la bicicleta, que más o menos es así. Esto hace así. La otra rueda. Y luego ya depende de si es una bicicleta de carreras o es una bicicleta de montaña. Entonces, vamos a suponer que estos son 40 centímetros y que la bicicleta avanza a 25 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad angular de las ruedas? Velocidad angular de las ruedas. Lo que avanza a 25 kilómetros por hora es la bici. ¿Cómo convierto esa velocidad lineal en velocidad angular? Vale, en este caso, la velocidad lineal de la bici coincide con la velocidad lineal de un punto que esté situado en el borde de la rueda. La velocidad lineal de la bici coincide con un punto situado en el borde de la rueda. Es decir, la velocidad lineal aquí también es de 25 kilómetros por hora, que evidentemente lo voy a pasar a metros por segundo. ¿Cómo se hace el cambio inmediato de kilómetros por hora a metros por segundo? 6,94 metros por segundo. Sí. Kilómetros por hora. Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, dividir por 3,6. Y para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicar por 3,6. Porque un kilómetro son 1000 metros y una hora 3600 segundos. De hecho, si hacéis 25 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora son 1000 metros, un kilómetro. Y son 3600 segundos, una hora. ¿A que sí? Estos son los factores de conversión. Esto sería 25 por 1000 dividido por 3600. O lo mismo que 25 dividido por 3,6. Porque 3600 entre 1000 son 3,6. Y si hacéis el cambio de metros por segundo a kilómetros por hora, 15 metros por segundo. Lo queréis pasar a kilómetros por hora, un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Con lo cual esto es 15 por 3600 dividido por 1000, por lo que es lo mismo 15 por 3,6. O sea, el factor de conversión de kilómetro hora a metro por segundo es 3,6. Eso no significa que no tengáis que hacer esto. Significa que luego os podéis ahorrar tiempo. Vale. Entonces, siempre que yo tenga un objeto que tiene ruedas, ¿vale? Que se mueve sobre ruedas, un coche, una bici, una moto, lo que queráis, la velocidad lineal del objeto que se mueve, que se desplaza, coincide con la velocidad lineal de un punto situado en el borde de la rueda. ¿Vale? En el punto más externo de la rueda. Entonces, si la velocidad lineal en el borde de la rueda es de 6, no sé cuántos metros por segundo, 6,94, ¿cuánto vale la velocidad angular? Velocidad angular es igual a velocidad lineal partido por el radio. Como velocidad lineal era velocidad angular por el radio, velocidad angular es velocidad lineal partido por el radio. ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. 6,94. Estoy tonto. 6,94 dividido por el radio en metros. 0,4. 6,94 dividido por 0,4 es 17,35. 17,35
radianes por segundo. ¿Vale? ¿Cuál es la velocidad angular de la rueda de atrás? Porque claro, esta es la de la rueda de adelante. ¿Cuál es la velocidad angular de la rueda trasera? Efectivamente. Hombre, si las dos ruedas son iguales, es la misma. Si las dos ruedas son iguales, es la misma. En el caso de las bicicletas, las dos ruedas son iguales. Aunque a mí el dibujo me ha salido un poco así, pero las dos ruedas son iguales, ¿vale? Esto también son 40 centímetros. Entonces, la velocidad angular de la rueda trasera es la misma. ¿Cuál es la velocidad angular, por ejemplo, de un piñón que tiene la rueda trasera, que tiene un radio de 8 centímetros? ¿Cuál es la velocidad angular de ese piñón? La velocidad angular es la misma. El piñón gira a la misma velocidad que la rueda. Da el mismo número de vueltas que la rueda, el piñón. Vale. ¿Cuál es la velocidad lineal de un punto situado en el borde del piñón? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, la velocidad lineal de la cadena? La cadena, velocidad lineal, se mueve a la misma velocidad que el piñón. ¿Cuál sería la velocidad lineal de la cadena? No. 17,35 por 0,08. El piñón tiene un radio de 8 centímetros. No, yo espero que podéis terminar. Si yo el tema lo termino mañana, de todas, pues a mí me da igual. 17,35 por 0,08 sale 1,388 metros por segundo. 1,388 metros por segundo. O sea, fijaos cómo las velocidades angulares son las mismas, tanto de la rueda delantera, evidentemente, como de la rueda trasera, porque las dos ruedas son exactamente iguales. La velocidad angular del piñón que tiene la rueda trasera es la misma. Sin embargo, velocidad angular, perdón. Sin embargo, ya cuando me voy a calcular velocidades lineales, pues ya depende mucho de si es en el borde de la rueda, en el borde del piñón, tal, porque depende del radio, depende de la distancia al centro. En el caso, insisto, de objetos, vehículos que se mueven sobre ruedas, la velocidad del vehículo coincide con la velocidad lineal de un punto situado en el borde de la rueda. Me da igual que sea un coche, un camión, un tractor, lo que sea, ¿vale? Si la rueda fuese más pequeñita, la velocidad lineal del punto que está situado aquí sería mayor o menor. Si la rueda, en vez de ser esta, imaginaos que en vez de tener una bicicleta que se mueve a 25 kilómetros por hora, tengo un patinete, un Xiaomi de estos que van a toda velocidad. Tengo un patinete que se mueve a 25 kilómetros por hora. Pero el radio de la rueda, pues en este caso yo creo que no llega ni a 10 centímetros. Pero bueno, vamos a poner 10 centímetros. Vale, ¿cuál es la velocidad ahora de un punto situado en el borde de la rueda? ¿Cuál es la velocidad de un punto situado en el borde de la rueda? Ahora, es un patinete, no la bicicleta, ¿vale? Los dos se mueven a la misma velocidad, a 25 kilómetros por hora. La rueda de la bicicleta son 40 centímetros de radio, la rueda del patinete son 10 centímetros de radio. Pregunto, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto situado en el borde de la rueda del patinete, la del punto situado en el borde de la rueda de la bici? Ya la hemos hecho. ¿Cuál es la velocidad lineal de un punto situado en el borde de la rueda del patinete? Joder, macho, ¿de verdad tenéis las orejas cerradas o qué? ¿Qué os acabo de decir hace un segundo? ¿Qué pasa con cualquier vehículo que se mueve sobre ruedas?
Que la velocidad del vehículo coincide con la velocidad lineal de un punto situado en el borde de la rueda. Pues esta velocidad es 6,94 metros por segundo, la misma. La velocidad lineal, la misma. ¿Cuál es la velocidad angular de esta rueda? 6,94 dividido por 0,1, 69,4 metros radianes por segundo. 69,4 radianes por segundo. La rueda de la bicicleta, ¿dónde tengo? La rueda de la bicicleta gira a 17,35 radianes por segundo. La rueda del patinete a 69,4 radianes por segundo. Es decir, su velocidad angular es mucho mayor. Si el patinete y la bicicleta van a la misma velocidad, evidentemente la rueda del patinete va a toda velocidad angular, me refiero. Mientras que la rueda de la bicicleta, pero sin embargo la velocidad lineal de un punto situado en el borde de la rueda es la misma en los dos casos, puesto que los dos vehículos van a la misma velocidad. ¿Cuánto vale el periodo en el caso de la rueda de la bicicleta? ¿Cuánto vale el periodo de la bici? Esta es la velocidad angular de la bici, de la rueda de la bici. Periodo es 2pi partido por omega. Sería 2pi partido por 17,35. 2pi dividido por 7,35. Eso significa que son 0,36 segundos. 0,36 segundos. Ese es el tiempo que tarda la bicicleta de la rueda de la... Perdón. Esta vida es una barca, dijo Calderón de la... Bueno. La rueda de la bicicleta da una vuelta en 0,36 segundos. ¿Cuánto tiempo tarda la rueda del patinete en dar una vuelta? El periodo de la rueda del patinete es 2pi partido por omega, sería 2pi dividido por 69,4. 2pi dividido por 69,4 son 0,09 segundos. 9 no llega ni a una décima de segundo. 0,09 segundos. Ese es el tiempo que tarda la rueda del patinete en dar una vuelta. Tiempo que tarda de la rueda de la bici en dar una vuelta. 0,36. 0,09. ¿Vale? Fijaos, el periodo de la bici es 4 veces el periodo del patinete, porque el radio de la bici es 4 veces el radio del patinete. ¿Cuánto vale la frecuencia de la rueda de la bici? Ya que nos ponemos, calculamos de todo, ¿vale? ¿Cuánto vale la frecuencia de la rueda de la bici? 1 partido por el periodo. 1 dividido por 0,36. La bici da 2,77, 2,78 hercios. Es decir, en un segundo da 2,78 vueltas. ¿Cuánto vale la frecuencia del patinete? 1 partido por el periodo, 1 dividido por 0,09. Son 11,1 hercios. La rueda del patinete da 11 vueltas en un segundo. La rueda de la bici da 2,78 vueltas en un segundo. Y sin embargo, la velocidad lineal de un punto en el borde de la bicicleta y en el borde de la rueda de la bici y en el borde de la rueda del patinete son las mismas. Entonces, fijaos que cuando estamos trabajando con velocidades angulares, con velocidades lineales, las cosas hay veces que no son lo que parecen. Hay que tener un poquito de cuidado, pero en el momento que lo hagáis sobre el papel y despacito, veréis que tampoco tiene una dificultad muy grande. Son las 10:04, por lo cual me quedan 2 segundos para decir: calcular, copiar, calcular, velocidad angular, de la Tierra en su giro alrededor de su propio eje.
Esto es tarea. Calcular velocidad angular de la Tierra en su giro alrededor de su propio eje. Velocidad lineal y aceleración no se coge y ya está. Y aceleración centrípeta en un punto situado en el ecuador y en otro situado a 40 grados de latitud norte. Dato. Radio de la Tierra, 6.370 kilómetros. Radio terrestre, 6.370 kilómetros. Para calcular el velocidad lineal y aceleración centrípeta de un punto situado a 40 grados de latitud norte, tenéis que utilizar trigonometría. Tenéis que utilizar el coseno. Ya habéis visto trigonometría, ¿no? Se supone que sabéis trigonometría.